Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Blanca. Saludo por supuesto a todos los cavernícolas, cavernarios que forman parte de esta comunidad, pequeña pero gran comunidad del Real Madrid y de La Cueva Blanca. Hoy por supuesto les traemos un episodio bastante especial y completo porque ya vamos a palpitar, ¿no? Lo que es la previa de ese partido por Liga el próximo sábado contra el Valencia en el Santiago Bernabéu. Recuerden como siempre suscribirse, comentar, compartir, opinar, putearnos si quieren, darnos sus sensaciones de lo que será ese partido contra el Valencia por Liga, partido fundamental, partido probablemente bisagra, lo que sea el futuro del Madrid en la competición y si puede o no finalmente defender su título liguero. Y por supuesto para eso me va a acompañar el señor, como siempre y para siempre, el señor Álvaro de las Mercedes Goncalves. Gracias Carlitos y un saludo a todos esos vikingos, merengues y fanáticos del buen fútbol y del mejor club del mundo, el Real Madrid. Y claro que sí, vamos a entrar en materia porque este duelo promete bastante. Así llegan los equipos. El Madrid segundo en liga con Mbappé como gran amenaza, 22 goles en la liga. El Madrid que llega con 16 goles a favor y solamente 2 goles en contra en los últimos 5 juegos ante el Valencia en casa. Obviamente el hándicap del desgaste físico, al igual que en el partido anterior. Por su lado, el Valencia, decimoquinto en la liga, es el único equipo en toda la competición que todavía no ha podido ganar a domicilio. Diego López y Hugo Duro con 7 goles cada uno, las grandes amenazas ofensivas. Y en la racha del equipo en los últimos 5 partidos, una derrota, 2 empates y 2 victorias. No en ese orden, pero ese es el récord que llevan. ¿Cómo les ha ido a ambos equipos en los últimos enfrentamientos de liga, en los últimos 5? Tenemos el último de ellos, que fue precisamente la ida de esta temporada y fue apenas en febrero, por lo cual se puede medir lo intenso que ha sido la temporada con la cantidad de partidos y los cortos tiempos en la liga. 3 de enero del 2025, 1-2 en Mestalla, la victoria del Madrid con Hugo Duro marcando por el Valencia, Modric y Bellingham marcando por el Madrid en aquella expulsión de Vinicius que terminó remontando el conjunto blanco, obviamente con un Modric que entraba como suplente. Anterior a eso, el 2 de marzo del 2024 también en Mestalla, 2-2 el empate con goles de Hugo Duro y Román Yarenchuk, mientras que Vinicius marcaba un doblete y en ese partido que estuvimos abajo 2-0 y lo empató Vinicius, había sido expulsado Jude Bellingham. El 11 de noviembre de 2023, el antecedente previo al que les mencionamos ahora, victoria en el Bernabéu 5-1 con goles de Carvajal y doblete de Rodrigo y Vinicius, nuevamente Hugo Duro que marcó ante el Madrid en los últimos 3 partidos que lo enfrentó. El 21 de mayo del 2023 en Mestalla, victoria del Valencia 1-0 con Diego López marcando goles en uno de sus primeros arranques, ¿no? Como profesional en primera división con el Valencia. Y el 2 de febrero del 2023, el más antiguo, Asensio y Vinicius marcaban el 2-0, los 2 goles. Ese Diego López no iba ahí, iba era Gabriel Paulista, que había sido expulsado en aquel partido. Los últimos 5 encuentros que se han jugado en el Bernabéu, tal como el que vamos a ver este fin de semana, Carvajal, Vinicius, Rodrigo, 2 veces cada uno de los brasileños, tal como le mencionamos anteriormente en esa victoria 5-1 el 11 de noviembre del 2023. El 2 de febrero del 2023 marcaban Asensio y Vinicius para el 2-0. También el 8 de enero del 2022 Vinicius marcaba un doblete junto a Benzema, que también marcaba doblete, 4-1 esa victoria con un gol de ya extinto Gonzalo Guedes, uno de los tantos herederos de Cristiano Ronaldo en Portugal. Benzema y Toni Kroos marcaban los goles del 2-0 del 8 de enero del 2021, el 14 de febrero, perdón, de 2021 y el 18 de junio de 2020 en el Bernabéu también, doblete de Benzema y gol de Asensio para la victoria 3-0 del Real Madrid, Carlitos. Sí, señor, ya lo decías, ¿no? Valencia que está de hecho a 4 puntos del descenso, ¿no? O sea, por lo que para el Valencia sería vital sumar puntos en esta jornada. Sin embargo, ya complementando también los datos que ofrecía Álvaro, a nivel de partidos como visitante del Valencia, no gana desde el 14 de enero, atención, que ganó por Copa del Rey a Laurense, 2 goles por 0. De ahí en adelante ha tenido entre derrotas y 3 empates consecutivos el conjunto che, que también va a adolecer para este partido bajas relativamente importantes. En el caso de Fulquier, Gallá, por la acumulación de tarjetas, jugadores que allí bueno, forman parte de esa dinámica del Valencia, que no van a estar por el tema de las amarillas.
Y bueno, nada, un partido que para el Madrid, como ya lo estábamos comentando y lo decías allí, Álvaro, es vital una victoria, ¿no? Es fundamental tomando en cuenta esa lucha que tiene contra el Barça por el campeonato y por la Liga. El Barça juega este fin de semana también contra el Betis, un Betis que viene muy bien, un Betis que viene embalado, inspirado con Isco, que ya lo sufrimos en el Benito Villamarín, pero que van a tener que ir al Olímpico de Montjuic a tratar de sacar un resultado ahí importante al Barça que al final termina beneficiando por supuesto al Madrid. Pero en lo que es propiamente hablando del equipo, fundamental sacar los 3 puntos. Va a ser complicado, sí, porque el Valencia, más allá de su situación deportiva, institucional, siempre el Madrid le hace partidos bastante competitivos. Siempre les juega con otra velocidad y con otra actitud al Madrid. Y siempre eso lo hemos visto, sobre todo en los duelos de Mestalla, que siempre dejan algo. Y sobre todo en estas últimas temporadas, donde por supuesto en clave ya hablando del propio Vinicius, el Valencia siempre va a jugarle, ¿no? Y le juega de otra manera al Madrid. Por lo pronto, bueno, creo que ver, ¿no? Cómo va a reaccionar el equipo en este partido, tomando en cuenta lo que fue ese partido contra la Real Sociedad por Copa del Rey, que dejó demasiadas dudas, sobre todo a nivel defensivo. Evidentemente ya sabemos que Alaba no va a ser de la partida, al Se menos murió. desde el 11 el descarte, pero totalmente, ¿no? Suscribo lo que decías aquel día. Creo que este fue el punto, el lazo y la lápida a la trayectoria de Alaba en el Madrid, al menos de un rol estelar. No estoy diciendo que de pronto ya sea el fin del jugador en el equipo de tal manera que quiera el Madrid salir de él, pero yo creo que después esto hay una alta probabilidad que Alaba no forme parte del futuro del equipo en lo inmediato. Y por lo pronto, por supuesto, ver, ¿no?, cómo el equipo responderá ante la situación que ahora aparentemente vamos a tener el fin de semana, que es que no va a estar ni Lunin ni Courtois, por supuesto. Lunin aparentemente está, según informaciones, 4 semanas de baja, el portero ucraniano. Entonces vamos a tener que tirar de la cantera, ¿no? Allí con Fran González, 19 años. A lo que le falta al Madrid, Álvaro, es ganar algún título con un portero de la cantera con 19 añitos, ¿no? Eso es lo que nos falta también. Decía que no cuando decía lo del Betis porque Isco no va a jugar ese partido, está suspendido y ya el Betis Ah, creo ah, que hasta de manera oficial indicó que no iban a recurrir a esa sanción. Rarísimo no, porque bueno, listo. Felicidades al Barça por la goleada. la de Anthony, sí, pero la de Anthony la pelearon hasta el final. Y para completar algo que decías, que no solamente la lucha del Madrid contra el Barça, sino que por lo que hemos podido ver en las últimas 36, 48 horas contra el Barça y contra todo el mundo, porque al margen de Oh, cualquier sí. teoría que cada vez parece confirmarse más de este silencio selectivo de Florentino ante muchas cosas que hace el Barça y que al parecer podría estar bajo el conocimiento del presidente del Madrid, no porque lo puede evitar, porque no tiene nada que ver con el Barça, pero sí porque no procede como institución. El hecho es que lo de Pau Víctor y lo de Dani Olmo es una absoluta burla. Ya lo decía Ramón Álvarez de Mon en su momento, creo que también nosotros lo llegamos a comentar en un video, que es que todo esto no reviente en diciembre porque precisamente la carta que tenían disponible era esto de asegurarle su derecho al trabajo, que es totalmente entendible, y obviamente metiendo ahí ese falso amor por la selección. No se hace en diciembre porque eso no hubiese sido, esa carta no hubiese sido aplicable porque en enero se podía ir a cualquier otro equipo al quedar automáticamente en libertad. Ahora que ya cerró el mercado de invierno, revienta misteriosamente esto justo el mismo día o por esas horas en las que se presentaba Ancelotti ante la fiscalía por el tema de Hacienda. Ancelotti chapó y con un sombrerazo pasa de largo, no acepta el acuerdo de la fiscalía y sigue defendiendo su inocencia, de la cual cada vez me fío más. Mientras que el Barcelona, bueno, de trampa en trampa, y ya de verdad que esto, lo que es asco. Y, y honestamente es muy decepcionante. Ojo, coincidencialmente es con el Barça, por lo cual obviamente se va a escuchar muy madridista todo esto, pero es que honestamente ya aunque el Barça pierda todos los puntos que le quedan y el Madrid golee por 10 en cada uno de los partidos, es que da flojera, ¿no? Da flojera salir a competir en esta liga. Pero entrando directamente en la materia, ¿no? Que es el partido de este fin de semana, lo mencionabas bien, los porteros lesionados, Courtois que sigue con sus molestias en la rodilla que tenía sana antes de aquella gran lesión que tuvo, una rodilla que se lesiona. Precisamente algo parecido a lo de Militao, por esta sobrecarga que te genera la rodilla sana cuando tienes una lesión importante en la otra. Parece que ahora están como debatiéndose entre el menisco y un posible quiste, un quiste que podría haber salido por ese esfuerzo, una lesión muscular que le genera una gran hinchazón en determinados momentos y creo que es un cóctel bastante explosivo
y peligroso, tomando en cuenta que a Courtois no le queda mucho tiempo de contrato y esto va a jugar en contra de su renovación. Por otra parte, tenemos también al otro portero lesionado, que es Lunin, que tiene, como bien lo decía, rotura de sóleo derecho. Al parecer terminó tocado en ese partido ante la Real Sociedad y decidió pues terminar el juego así. Parece que como desde el minuto 50 o 55 tenía algo de molestias. Termina el partido. Creo que esto puede encajar un poco con con lo estático que se comenzó a ver Lunin, aunque también coincidió mucho con los desajustes en defensa. No me atrevería a meter la mano en el fuego del 100%. El hecho es que es muy probable que tenga que pasar por una intervención quirúrgica y en caso de ser así, lo mínimo que se habla es de 2 a 3 semanas. Posiblemente el Madrid comience a hablar de 4 semanas digamos, por costumbre, porque el Madrid termina dando un poco más de plazo para no meter presión posiblemente en la recuperación de los jugadores. Y en cuanto a las opciones, también lo comentaste bien, ahí estaba Fran González, que en el Real Madrid Castilla esta temporada ha jugado 16 partidos, ha recibido 19 goles, tiene 19 años, mide 1,99 m. Esa es la opción número uno que tiene el Real Madrid y que sería la más lógica, que es el tercer portero. De hecho, Ancelotti en la rueda de prensa, no recuerdo si fue la previa o la posterior a la Real Sociedad, cuando le preguntaban por la final en la Cartuja, creo que fue posterior al partido, él decía que si no podían jugar ninguno de los dos, pues que jugaba Fran González y bueno, se hizo realidad. Y la segunda opción es esta que está aquí, que es el señor Muy bueno, Federico Valverde, que obviamente Federica. ya debe estar calentando y es tanto que hemos echado broma tanto que hemos jodido, ¿no?, con el tema y no me Es lo que extrañaría le que falta. terminara, sí, claro, que terminara Valverde jugando en una nueva posición, ¿no?, para marcar ahí algo algo de récord. Pero bueno, volviendo ya a la seriedad, Fran González que además esta temporada, a ver, se habla de que es el favorito de Llopis, que es el preparador de porteros, se habla de que es uno de los porteros con mayor proyección desde Casillas, se tiene muy buenos reportes de Fran González, pero esta temporada creo que Mario Luis es el jugador que le quitó algunos minutos en el Castilla con Raúl, creo que ese es el nombre, de hecho por preferencia de Raúl, y además encajó todo esto con el resurgir del Castilla que termina acercándose muchísimo a los puestos de playoff que sigue luchando. Así que sigue en dinámica de primer equipo, obviamente. Hay un tema de jerarquía que Ancelotti pues, nunca se va a bajar de ese barco. Y obviamente con Fran González aplica, sabiendo que es un jugador de Castilla, pues lo de la jerarquía se aplica por un tema de respeto, pero no hay mayor diferencia porque los nervios de debutar en el primer equipo siguen siendo grandes. Ahora la preocupación está en que ante la ausencia de Courtois tú podías darle 2 partidos de descanso, pero la lesión y de imprevisto por parte de Lunin y la falta de seguridad con Courtois ya te ponen el partido del Arsenal muy cerca, ¿no?, en el calendario y no sabemos a ciencia cierta cómo terminaría todo esto porque en caso de que Courtois no esté al 100% no van a forzar contra el Valencia o no deberían, pero tampoco llegaría al 100% contra el Arsenal y sabiendo que el partido es en Londres, por mucho que tú tengas la vuelta en el Bernabéu, o sea, ¿qué es mejor, no? El Courtois el 60% que puedas tener por poner un porcentaje catastrófico o el Fran González al 100% porque estaríamos hablando de que el Lunin al total y 100% estaría descartado. Sí, de hecho lo que trasciende, ¿no?, las informaciones es que Courtois, por supuesto, no juega contra el Real, prefirió descansar, obviamente para no forzar, y para el partido contra el Valencia va a ser lo mismo, pensando en el partido de Londres la semana que viene, el próximo martes ante el Arsenal, que todo apuntaría a que las sensaciones, según informaciones del diario AS, es que son positivas y que podría llegar a ese partido. Y creería que ahí hay una posibilidad que pueda forzar, ¿no?, sobre todo porque no va a estar Lunin y no creo que Ancelotti quiera exponer de tal manera a Fran González, menos de que contra el Valencia de una actuación donde ofrezca seguridad, pero es otro contexto, es Champions, es el Emirates, y no sé qué tanto puede arriesgar, pero lo de Courtois todo apuntaría a que se guardó ante la Real y se va a guardar el sábado, es para supuesto estar ahí en ese partido contra el Arsenal, tomando en cuenta que, bueno, evidentemente es fundamental, más allá del rendimiento y de los bajones en su rendimiento que ha tenido en este último
o en este tramo, mejor dicho, de la temporada, creería que, bueno, y esperemos, ¿no? Que pueda estar para ese partido contra el Arsenal el próximo martes. Lo otro, bueno, hablar sobre la alineación con la que puede parar el equipo, pensando también precisamente en eso. Cómo, cómo va a parar Ancelotti el 11 pensando en lo que va a ser ese partido de ida ante el Arsenal, donde probablemente no va, no sé si rote, pero o a niveles como la Copa del Rey, pero sí va a, por supuesto, tener que dar descanso quizás a algunos jugadores, no sé, probablemente. No, O es el deber ser. no, es que no sé qué tanto descanso. Primero porque tienes que ensayar. Mendy de llegaría justico al partido del Arsenal, por lo que también sería arriesgar. Que, Así que tienes que definir entre Fran García y Camavinga como lateral izquierdo. Jugar con Camavinga por el lateral izquierdo y Lucas Vázquez por la derecha no es lo mismo que con Camavinga por izquierda y Valverde por derecha. Y eso tienes que ensayarlo de alguna manera en partido. Por lo que sí o sí, si Camavinga es el titular en Londres, en algún punto tiene que coincidir en el campo con Valverde. En el partido contra el Valencia, jugando Valverde lateral derecho, porque a todas estas yo asumo que el titular del lateral derecho debería ser Valverde, tomando en cuenta que tienes a todos tus jugadores recuperados, a excepción de Ceballos. Ahora, también depende de lo que suceda este viernes, porque este viernes en teoría la UEFA va a dictaminar la sentencia sobre el caso de los jugadores. Entonces, si Rudiger queda con un partido de suspensión, que en teoría de esos 4 es el más propenso, estaríamos hablando de que es muy probable ver a Tchouaméni de central. No creo que Alaba vuelva a ser central después de lo sucedido contra el Leganés, aunque quien quita y sea un partido de reivindicación, que como bien lo decimos, lo de Alaba yo creo que es un tema ya de edad y la fatídica lesión que tuvo, que coincidió en el peor momento para él en cuanto a calendario y cronología, pero el hecho es que está. Y si se va o no se va, pues también puede pasar por el Arsenal siendo esa tercera prueba de fuego. Y porque tienes el Bernabéu en la recámara. Pero todo eso es lo que se va a ensayar con el Valencia, que además no es un escenario ideal para ensayar. Tienes el Bernabéu a favor, con un montón de 16 goles a favor, creo que eran, y 2 goles en contra en los últimos 5 partidos contra el Valencia, pero el Valencia es un equipo que va y te pega y te pega y te pega y te roza y te muerde y te fastidia, porque además le gusta sacar de quicio jugadores como Vinicius, por ejemplo, que ya ha sufrido expulsiones contra ellos, el propio Bellingham ya ha sufrido expulsiones. Entonces creo que esta mezcla Valencia-Arsenal con el contexto de la suspensión y la lesión de los porteros es mortal. O sea, eh, pueden ser los peores 4 o 5 días del Real Madrid en mucho tiempo, porque se nos pueden ir 2 competiciones en 4 o 5 días. Porque estamos hablando de que de ser sancionados todos con un partido al menos, en la ida en Londres no jugaría Rudiger, no jugaría Vinicius, no jugaría Bellingham. Posiblemente, si se ponen fastidiosos, entre estar Rodrigo. En el tema, Ceballos, los sanciones o no está lesionado, así que cumpliría sin ningún problema la sanción. Pero eso al mismo tiempo te obliga a mover a Tchouaméni a la central, así que yo creo que esa alineación va a salir el sábado. O sea, el juego es a las 10:15 de la mañana y la alineación va a salir a las 10 de la mañana. De hecho, repasando rápidamente lo que fue la alineación de... Bueno, iba a repasar la de la Copa del Rey, pero creo que no está en referencia si utilizaríamos mejor la que fue en el último partido de Liga ante el Leganés, el pasado fin de semana. Y por allí podemos quizás dilucidar, ¿no? Evidentemente Lunin no va a estar, ni va a estar Courtois, en este caso sería Fran González. Ese día, Ancelotti paró con Lucas Vázquez en el lateral derecho, Asensio y Rudiger, la pareja de centrales, y por el lateral izquierdo Fran García. Doble pivote Camavinga Modric, o bueno, según Flash Score, como me pone el esquema, ¿no? Y delante de ellos dos estaba Brahim Díaz, Güler, Bellingham y Mbappé. Yo no descartaría de repente un partido para que pueda tener muchos minutos Güler otra vez, para que tenga obviamente minutos Brahim, y ojo, si no de titular, y seguramente me huele que va a ser partido para Modric también. Porque yo siento que si bien está ese tema que bien comentabas, yo creo que también Ancelotti, basándonos en su filosofía de tratar de resguardar a los jugadores y pensando en ese partido contra el Arsenal, podría hacer ciertas rotaciones para no forzar la máquina a ninguno de los jugadores, porque recordemos que con el caso de Valverde casi nos llamó un susto, ¿no? De que se lesionaba en ese partido contra la Claro, Real Sociedad. sí. Y ahí está el tema.
Y tomando en cuenta eso, creería que podría retocar al menos el centro del campo, no salir con el 11, a ver, en conclusión, no salir con el 11 con el que seguramente va a parar en el Emirates, siempre y cuando, como bien lo decías, esa sanción no trascienda y si acaso el que salga afectado sea Rudiger, y bueno, allí es donde está el tema que creería que si Tchouaméni va a ser el central y allí le van a dar los galones a Camavinga en el pivote, porque no creo que, de verdad, no creo que Ancelotti quiera arriesgar con Alaba a ver si se le hace partido reivindicativo, porque pudiera ser otro partido para el olvido y que puede conllevar una, no eliminación porque queda la vuelta en el Bernabéu, pero sí acercar al Madrid a una posible eliminación en cuartos de final. Sí, es que, a ver, yo suscribo por completo la alineación que tú das y de hecho también el esquema que tú planteabas contra el Valencia. Pero el tema es que si Rudiger está suspendido y en el contexto que tenemos actual de Alaba, yo creo que guardarías a Modric. Por eso es mi duda. O sea, yo creo que Ancelotti va a confiar en Modric para ese partido del Arsenal, porque tienes que atrasar a Tchouaméni 100%. Sabiendo cómo actúa Ancelotti, porque si no lo lógico es poner al Lava o al propio Vallejo incluso, si es necesario. Y ojo que el lateral izquierdo Camavinga a mí me dio sensación de que ya probándolo a ver cómo estaba o qué sensaciones transmitió contra la Real Sociedad para ponerlo en el partido del Arsenal. No sé por qué, porque es mucha casualidad que Fran García venía teniendo regularidad y con la lesión de Mendy podía haber tenido espacio en ese partido como lo tuvo en la ida contra la Real y terminó probando a Camavinga. No sé si Ancelotti ya entró en esa fase de poner los jugadores que más confianza le da por el nivel, más allá que el nivel de Camavinga no estaba siendo el mejor, pero no descartaría que lo de Camavinga fue pensando en eso. Ojo, si no lo ponen en el Emirates, claro, si llega a estar suspendido Rudiger, te podría modificar un poco la ecuación, a menos de que suceda lo que acabas de decir. Que en ese sentido sea Camavinga lateral izquierdo y entre Modric dentro del centro del campo, a ver cómo podría funcionar el equipo allí. Ojo que también en el partido contra la Real Sociedad es, sí, que Guller entra tardísimo por Rodrigo. El Guller que vimos no era precisamente el Guller extremo o el Guller un poco más pegado a labores ofensivas. Vimos un Guller más repartidor de juego, con algunos cambios de banda, con algunas apariciones en sectores muy diferentes y muy opuestos. Fueron muy pocos minutos, no se puede decir que qué buen partido de Guller Sí, o qué bien se vio Guller, pero sí es una labor muy diferente porque a Guller siempre se le vio jugando de espaldas y devolviendo la pelota de primera o intentando un regate que no saliera. Y en algunas ocasiones algún disparo como los que hace en Turquía, que con la selección sí le sale y los anota, pero con el Madrid de verdad que ha tenido muy mala suerte. No me extrañaría que en caso de dar descanso a Modric, si entre Guller, pero que Guller entre precisamente en esas labores. Porque tendríamos entonces que si está suspendido Bellingham ante el Arsenal, Bellingham va a jugar 200 minutos contra el Valencia si son necesarios. O sea, Bellingham no sería cambio. Vinicius si está el suspendido, caso del gol de exactamente Rudiger. lo mismo. Exactamente lo mismo Vinicius. El tema es que esa suspensión de Rudiger y esa suspensión de Bellingham, o las posibles suspensiones, es que te mueven por completo el equipo. Te mueven por completo el equipo. Entonces, para hacer una alineación, tendríamos que esperar lo que determine la UEFA con este caso. Y si no, pues yo apuesto lo mismo que tú. Los únicos titulares, en teoría, que repetirían serían los tres de arriba, que yo creo que deberían jugar, a menos que Ancelotti otra vez le dé minutos a Hendrik, perdón, precisamente porque lo sacó temprano contra la Real Sociedad y después se complica el partido. O que bueno, que decía dar de descanso, pero la pareja de centrales, que es lo que más me preocupa, sería Rudiger y Asensio, y del resto podrías mover por completo todo el equipo. De hecho, lo de Fran García siendo titular en Londres a mí no me parece una locura, depende de lo que quiera plantear Ancelotti. Pero con la cantidad de detallitos que donde se te lesione o te amonesten a uno, terminas jugando mucho más limitado, pues peor. Y de hecho, porque lo estoy recordando ahora. Si suspenden a Rudiger, nos morimos. Porque Tchouaméni está suspendido para ese partido. Por amarilla. O sea, si a Rudiger. Ah, verdad que sí, se pierde Si la a ida, tienes Rudiger. razón. Sí, 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 O sea, ya acabamos de lo perder 10 recuerdo. minutos de video. Si a Rudiger Sí, o sea, lo llegan a suspender con lo de la UEFA, aparte que me parecería un ensañamiento absurdo, porque
qué casualidad todo, ¿no? Pero bueno, si lo llegan a suspender, es que yo creo que, Pero puede pasar en ese total, escenario. yo creo que el titular debería ser Alaba. O, tomando en cuenta que son menos riesgos en cuanto al recorrido y que su labor principal o su fuerte es la defensa, Mendy como central por izquierda. No me parecería una locura. Porque se supone que Mendy puede volver para ese partido. A mí no me parecería una locura jugar con Mendy como central izquierdo. Pero Fran García obligatoriamente jugaría Y por pasa. izquierda o Camavinga. El Madrid una vez ensayó con Carvajal como central, improvisado. No recuerdo si fue contra el Bueno, City, ¿no? En la eliminatoria contra el City y no, la remontada, con la remontada Carvajal, épica fue. con O Carvajal fue. termina jugando de Carvajal central fue. porque entraron todos los Exacto. chamos, que después estaban Kroos, Modric, Casemiro, todos ahí en la banda apoyando a los jugadores. Pero, pero bueno, no, y de hecho creo que la segunda posición de Carvajal es la de central, pero hay un tema de estatura que obviamente no lo va a ayudar jamás. Pero lo de Rudiger Lógico. es complicadito. O sea, si te suspenden a Rudiger, que además es el que tiene más peligro de suspensión, amigo, nos vemos en el Bernabéu. Yo no veo ese partido de Londres. Por lo pronto, los invitamos a ustedes a que nos digan, ¿no? ¿Qué piensan de lo que será este partido contra el Valencia? Ya lo saben, el próximo sábado, hora 10:15 de la mañana, hora venezolana, ese partido, en el Santiago Bernabéu, tempranito, fútbol del bueno, fútbol del Real Madrid, Bernabéu obviamente a tope, dándole el apoyo al equipo y esperando, bueno, lo que va a ser ese compromiso trascendental después, la próxima semana contra el Arsenal por la Champions, en ese partido de ida de los cuartos de final y en el que por supuesto vamos a tener una previa sobre lo que será ese compromiso, ya sabiendo con qué el Madrid va a contar ese día para ese partido, con qué jugadores, y al final llega a haber una suspensión. Estaremos atentos a lo que pasará con el fallo de la UEFA en las próximas horas. Nosotros por lo pronto, bueno, nos despedimos de este episodio y un placer como siempre estar contigo, Alvarito. Ay, cuídense mucho, like, suscribirse, comentar, compartir, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.